Hola, mi nombre es Tomás Turquito. Este video es para la asignatura de iluminación de la Universidad Fermín Toro. En este caso vamos a resolver unos ejercicios en cuanto al método Lumen. Tenemos aquí nuestros ejercicios y vamos a proseguir. Aquí tenemos el desarrollo. Queremos diseñar una instalación de alumbrado para una oficina con las siguientes dimensiones: 6 metros de largo por 4 de ancho y 3.5 metros de alto. La altura del plano de trabajo es de 0.76 metros sobre el suelo y se nos dice las lámparas que vamos a utilizar y nos planteamos escoger entre las luminarias 1 y 2, cuyas tablas se nos han suministrado por el fabricante, y tenemos otros datos aquí que utilizaremos más tarde. Entonces aquí tenemos el desarrollo de nuestros ejercicios, tenemos los datos anotados, tenemos la altura del plano de trabajo, 0.76 metros sobre el suelo, las dimensiones del local, tenemos el nivel de iluminancia media, el tipo de lámpara, fluorescente, flujo de la lámpara 2500 lumens, y tenemos que escoger entre las luminarias 1 y 2. Ahora vemos por las tablas que la luminaria 1 es de iluminación semi-indirecta y la luminaria 2 es iluminación directa indirecta. Entonces, con estos datos podemos calcular otros valores más adelante. Entonces, prosigamos. Aquí tenemos un esquema del local, tenemos el suelo, el plano de trabajo, tenemos el plano de trabajo de las lámparas y el techo. Aquí tenemos los valores que hemos calculado, la distancia entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las lámparas, la altura de suspensión de las lámparas, la altura del plano de trabajo y la altura del edificio. Entonces aquí podemos calcular el índice del local para la luminaria 1, que es de iluminación semi-indirecta. Utilizamos las siguientes fórmulas. Tenemos A, que es la anchura, B, que es lo largo, H, que es la distancia entre el plano de trabajo y la altura de suspensión de las lámparas, que es un valor de esta suma aquí. Entonces esta suma aquí, 0.76 más 1.74, y nos da un resultado de 1.44. Ahora para la luminaria 2 de iluminación mixta utilizamos esta fórmula aquí, y ingresando los valores, H de nuevo es la distancia entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las lámparas, 1.74, y resolviendo aquí nos da un valor de 1.38 para el coeficiente del local para la luminaria número 2. Entonces proseguimos a calcular el coeficiente de utilización. Para la lámpara 1 ya tenemos el coeficiente del local, se nos ha dado el factor de reflexión del techo y de las paredes. Entonces, utilizando las tablas que se nos han suministrado, proseguimos a hallar el coeficiente de utilización. Aquí vemos en la lámpara, la luminaria 1, tenemos factor de reflexión del techo 1.5, factor de reflexión de las paredes 1.5, y el factor del local, coeficiente del local, índice del local K, está entre estos dos valores, es 1.38, entonces está entre 1.25 y 1.5. entonces debemos interpolar estos dos valores aquí de 0.23 y 0.28. entonces eso nos da un coeficiente de local. Aquí hemos interpolado la suma de estos dos valores entre 2, un coeficiente de utilización de 0.26 para la luminaria 1. Entonces con la tabla 2 podemos calcular el coeficiente de utilización para la luminaria número 2. Con la tabla 2 tenemos el coeficiente de utilización, el índice del local aquí 1.38,
factor de reflexión del techo, 0.5, y factor de reflexión de las paredes, de 0.5. Vamos de nuevo a las tablas. Ustedes a la tabla número 2 y vemos el factor de reflexión del techo, 0.5, factor de reflexión de las paredes, 0.36, 0.38, y el factor K, el índice de local, está entre 1.25 y 1.5. De nuevo es de 1.38, sí, es de 1.38. En el caso de la luminaria 1, el coeficiente de local era 1.44, y en el de la luminaria 2 el coeficiente es 1.38, pero están en la misma zona aquí, entre 1.25 y 5, y también en la tabla 1 entre 1.5 y 1.25. Entonces en este caso en la tabla 2 queremos calcular el coeficiente de utilización de la segunda luminaria, y vemos aquí que debemos interpolar estos dos valores aquí, 0.36 y 0.38. Aquí los hemos interpolado y nos da un coeficiente de utilización de 0.37 para la luminaria número 2. Acá podemos calcular el flujo luminoso necesario con las siguientes fórmulas: el nivel de iluminancia media, la superficie a iluminar, coeficiente de utilización y el coeficiente de mantenimiento. Para la primera luminaria va a ser con el coeficiente de la primera luminaria, coeficiente de utilización de 0.26, más dar un valor de 30.769 lúmenes. El flujo luminoso necesario para la luminaria 1, y para la luminaria 2 nos va a dar, con el coeficiente de utilización de la luminaria 2 de 0.37, nos da un flujo luminoso necesario de 21.622 lúmenes para la luminaria número 2. Entonces calculamos ahora el número de las luminarias necesarias de cada tipo. Con esta fórmula aquí tenemos el flujo total necesario entre el número de lámparas por luminaria, por cada luminaria, y el flujo de cada lámpara. Ahora se nos ha dicho en uno de los foros, en la página del SAIA, la profesora Luisana nos dijo que para la luminaria número 1 se utiliza una lámpara, y para la luminaria número 2 se utiliza 2 lámparas. Entonces por eso hemos colocado aquí un valor de 1, porque se nos fue dicho por la profesora. Entonces esto nos da una cantidad aquí de 13 luminarias. Se necesitan para dar ese flujo luminoso que hemos calculado, y utilizando la luminaria del tipo 2 de la segunda tabla, se nos ha dicho que tiene 2 lámparas por cada luminaria, y calculando aquí nos dice que debemos utilizar 5 luminarias del tipo 2. Entonces tenemos que escoger cuál luminaria vamos a utilizar. Vemos que la luminaria más adecuada es la número 2 en función de la eficiencia económica, de la eficiencia energética, y entonces vamos a calcular el emplazamiento para ver si es suficiente este tipo de luminaria. Utilizar esta cantidad de luminarias, 5, para la luminaria del tipo 5 luminarias del tipo 2. Calculamos con esta fórmula aquí. Debemos calcular el número de filas a lo ancho del local, que es la raíz cuadrada del número total de filas por la anchura entre la largura del local. Nos da 2 filas, y el número de columnas a lo largo del local es esta fórmula aquí, el número de filas a lo ancho por la
altura entre la anchura y nos da una cantidad de 3 columnas. Debemos tener 2 filas y 3 columnas. Ahora la separación máxima entre las luminarias nos ha sido dada por las tablas de las luminarias. Y en este caso estamos usando la luminaria número 2. Entonces vamos a la tabla. Vemos aquí nos dice distancia máxima entre las lámparas, entre las luminarias, perdón, es de 1.2 por HA. Y este valor HA es la altura entre la luminaria y el plano de trabajo. Entonces ya sabemos que este valor es 1.74. Entonces la distancia máxima entre las lámparas, entre las luminarias, debe ser de aproximadamente 2 metros. Vamos a decir 2 metros. Entonces vemos aquí, vamos a usar un valor de 2 metros para más facilidad. Entonces vemos que las luminarias en este emplazamiento no van a ser suficientes en cuanto a una distribución uniforme, ya que va a haber 2 luminarias en cada punta y una sola en el centro. Y con esta luminaria aquí no va a haber una distancia de 1 metro requerida, que es la mitad de 2 metros. Debe haber la mitad de la distancia entre 2 luminarias, entre la luminaria y la pared, o debe haber 1 metro aquí. Entonces este emplazamiento no va a funcionar, pero podemos añadir otra luminaria, colocar una luminaria aquí y una luminaria aquí y quitar esta. Entonces sería un total de 6 luminarias. Podemos calcular de nuevo el número de filas y el número de columnas. Nos va a dar 2 filas y 3 columnas nuevamente, y el nuevo emplazamiento será de este modo. Vemos que habrá 2 metros entre cada luminaria y 1 metro entre las luminarias que están más cercanas a la pared. Y aún así será más eficiente el uso de esta luminaria tipo 2, porque se utilizarán solo 6 luminarias y solo 12 lámparas, al opuesto del otro, que serían 13 luminarias y 13 lámparas. Concluimos que se recomienda el uso de la luminaria tipo 2 por ser más eficiente en consumo energético y por ser más viable económicamente. Y también porque va a dar un flujo de iluminación adecuado. Dará un nivel, dice aquí que dará un nivel de iluminación media un poco mayor de 100 lux y estará entre los niveles requeridos, y podemos evaluar si el número de luminarias es correcto mediante la siguiente fórmula. Aquí tenemos la siguiente fórmula: nivel de iluminancia media es igual al número de lámparas, número de luminarias, número de lámparas por luminarias, flujo de las lámparas, coeficiente de utilización, el coeficiente de mantenimiento sobre la superficie. Debe ser mayor o igual al valor de iluminancia media dada por las tablas. En este caso se nos dio un valor de 100 lux. Entonces insertamos estos valores aquí. Vamos a utilizar 6 luminarias. Hay 2 lámparas por cada luminaria. 2500 es el flujo de cada lámpara. Aquí tenemos el coeficiente de utilización, el coeficiente de mantenimiento, y vemos que sí es mayor que el nivel recomendado de 100 lux. Entonces sí, esto es la cantidad correcta: 6 luminarias con 2 lámparas cada uno de la luminaria tipo 2 y colocadas en este emplazamiento. Ahora proseguimos al segundo ejercicio. Rápidamente queremos diseñar una instalación de alumbrado para una oficina con las siguientes dimensiones. Vamos a ver de una vez los datos aquí. Dimensiones del local: ancho 6 metros, largo 12 metros, alto 3.75 metros, nivel de iluminación recomendado de 750 lux, el mismo factor de mantenimiento de 0.3, la altura del plano de trabajo 0.75, y el tipo de la lámpara a utilizar va a ser fluorescente, 110 vatios, flujo de 9000 lúmenes. Entonces aquí tenemos un esquema
del local que vamos a iluminar. Tenemos otra vez el suelo, el plano de trabajo de las lámparas y el techo. Aquí tenemos las alturas, el H aquí, la altura entre el plano de trabajo y el plano de trabajo de las lámparas es 2.4 metros, la altura del plano de trabajo es 0.75 metros, la altura de suspensión es 0.6 metros. Entonces proseguimos, vamos a calcular el índice del local con la primera luminaria semi-indirecta. Utilizamos esta fórmula nuevamente y insertando estos valores, H más H' da este resultado, coeficiente, un índice del local de 1.90, y en el segundo caso, una luminaria mixta, iluminación mixta, entonces nos da esta fórmula y nos da este valor para el índice del local, 1.67. Tenemos la tabla de la luminaria 1 con la que podemos calcular el factor de utilización para la luminaria número 1. Entonces vamos a ir a la tabla. Tenemos un coeficiente de reflexión de techo de 0.8 y la reflexión de paredes de 0.5. Vamos aquí a la tabla 1, 0.8, factor de reflexión del techo, factor de reflexión de las paredes, 0.5, el coeficiente, el índice local es 1.90, está entre 1.5 y 2, entonces debemos interpolar entre los valores de 0.37 y 0.43. Lo que hemos hecho aquí, hemos interpolado y nos da un coeficiente de utilización para la luminaria 1 de 0.40, y lo mismo con la tabla 2, con el índice del local podemos calcular el factor de utilización CU2 para la luminaria 2. Vamos otra vez, factor de reflexión del techo 0.8, factor de reflexión de las paredes 0.5 y el coeficiente de utilización de 1.67, perdón, el índice del local de 1.67 está entre 1.5 y 2. Entonces estos valores son los que vamos a interpolar, 0.46 y 0.53, y nos da un valor para el coeficiente de utilización de la luminaria número 2 de 0.5. Entonces calculamos el flujo luminoso necesario con esta fórmula aquí, la misma fórmula, que está el coeficiente de utilización de la lámpara 2, del flujo luminoso necesario para la luminaria 2, perdón, nos dice que es de 360.000 lúmenes, y utilizando la luminaria del tipo 1, de la tabla 1, tenemos el coeficiente de utilización de la tabla 1, 0.40, y nos da 450.000 lúmenes necesarios para la luminaria 1. Ahora calculamos el número de luminarias. Vemos que aquí el flujo total de la luminaria del tipo 2 entre el número de lámparas por luminaria por el flujo de la luminaria nos da 20 luminarias, y para la luminaria número 2 nos da un número de 50 luminarias. Ahora vemos que es más eficiente utilizar las luminarias del tipo 2, es más recomendable para la eficiencia energética y para economía, pero debemos probar calculando el emplazamiento a ver si nos da una distribución uniforme. Entonces, de las tablas hemos visto que la distancia máxima para la tabla 2 entre las luminarias es de 2 metros, y el número de filas a lo ancho del local, el número total de luminarias, la anchura entre la largura, raíz cuadrada, es 3 filas, y el número de columnas a lo largo del local, el número de las filas a lo ancho, por B sobre A, que nos da un valor de 6 columnas. 3 filas y 6 columnas. Ahora vamos a ver aquí este diagrama. Si vemos que no se pueden colocar 20 lámparas de una manera uniforme, pero sí se pueden colocar 18 lámparas. Aquí hay 18 lámparas colocadas
del tipo 2 que cumplen las posiciones de 2 metros máximo entre las luminarias y 1 metro entre luminarias y paredes. La mitad de la distancia entre las luminarias es la distancia entre la luminaria y la pared. Pero haciendo los cálculos del nivel de iluminancia media, vemos que es menor al valor que se nos fue dado al principio. Tenemos 675 lux y el valor que se nos dio es 750 lux. Entonces no va a funcionar este emplazamiento con este tipo de luminarias. Entonces vemos que la cantidad de luminarias no da el nivel de iluminación media requerida y no hay manera de colocar las dos luminarias que faltan para llegar a 20 de manera que se distribuya eficientemente la luz. Entonces debemos hacer los cálculos utilizando las luminarias del tipo 1. La distancia máxima entre las luminarias debe ser 3 metros. Número de filas a lo ancho del local aquí tenemos 50 luminarias por 6 entre 12 raíz cuadrada de 5 y número de luminarias a lo ancho. Número de filas a lo ancho es 5 por 12 sobre 6 es 10. 5 filas y 10 columnas. Entonces aquí tenemos 5 filas y 10 columnas hasta aquí, pero para lograr una iluminación uniforme debemos añadir otra columna aquí. Entonces serían 11 columnas, 5 filas, 11 columnas. Entonces tendríamos 55 luminarias. Necesitaríamos 55 luminarias para darnos una iluminación uniforme. Y para esto tendríamos que colocarlas a 1.07 metros entre cada una para dar una distancia igual, y nos daría aquí en las dos puntas del local 0.65 metros y 0.65 metros entre la luminaria y la pared, que es la mitad de 1.07, y aquí este lateral del local nos da una separación de 0.35 metros y 0.35 metros, pero esto es menor que 0.65, entonces sí habrá una iluminación adecuada en todas las zonas del local. Entonces para esto hemos utilizado 55 luminarias, añadiendo 5 luminarias más a los 50. Entonces vamos a comprobar utilizando la misma fórmula: número de luminarias, número de lámparas por luminaria, flujo de la luminaria, coeficiente de utilización de la luminaria del tipo 1. Vemos aquí que este es el coeficiente de utilización de la luminaria del tipo 1. Nos va a dar un valor de 825 lux, que es mayor que el nivel recomendado. Entonces concluimos que el emplazamiento recomendado es el que hemos ya realizado nosotros, utilizando 55 luminarias del tipo 1 para dar una iluminación media aceptable. Es decir, este emplazamiento aquí: 55 lámparas, 5 filas y 11 columnas cada una. Muchas gracias.